Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a tener una clase que tiene que ver con básicamente la formación del psicólogo en el deporte y la actividad física, tal vez algunos interrogantes, algo que tiene que ver mucho con de alguna manera el rol que ocupamos como psicólogos en el deporte y desde qué epistemología, desde qué paradigma nos posicionamos para ejercer la psicología del deporte y la actividad física. Vamos a compartir un trabajo que tenemos aquí. Ahí lo tenemos. En realidad esta clase más que nada es para hacerlas pensar en un tema que resulta a veces contradictorio, a veces controversial en cuanto a la actividad específica de nosotros como psicólogos en el deporte y la actividad física. Todos sabemos lo que implica una epistemología, una base donde se asienta la ciencia, de donde se fundamentan los conocimientos, cómo nos relacionamos el uno con el otro, y no solamente entre las personas, sino con el ambiente. Y cada paradigma evidentemente va a estar determinado por una cultura, los quehaceres científicos, las validaciones científicas, la calidad de cada posicionamiento, todo lo que tiene que ver con lo que habilita el saber científico, que por lo general es bastante complejo y bastante difícil. Nosotros tuvimos a lo largo de la historia de nuestra formación muchas incursiones en este tema, desde lo que es un paradigma, desde lo que es lo epistemológico. Tuvimos formaciones sobre todo desde el positivismo, desde el mecanicismo y desde lo que son las ciencias duras a lo largo de la historia. Hoy en día ya se habla de otros paradigmas, un paradigma de la complejidad, un paradigma más complejo, lo que no quiere decir que haya dejado o haya perdido vigencia un paradigma positivista o mecanicista. También hay un paradigma ecológico. O sea, todo va moviéndose, todo va transformándose en la medida en que surgen nuevas circunstancias, nuevos relacionamientos y avances, no solamente a nivel de lo que son en nuestra actividad en particular con lo que tiene que ver con las conductas, sino también con lo que tiene que ver con todo lo cerebral y factores que se están descubriendo día a día sobre el funcionamiento a nivel neurológico, etc. Bueno, uno de los representantes más clásicos de lo que implica un paradigma, y como plantean la mayoría de los autores, es una forma de ver el mundo, una forma de entender el mundo y una forma de posicionarnos nosotros hasta desde el punto de vista ideológico con lo que es un paradigma. Creo que ahí la imagen es bastante gráfica, como para pensar, como para, bueno, generar una cantidad de pensamientos y de posicionamiento frente al mismo.
Nos vamos a manejar con este autor, Enrique Cantón, español, de la Universidad de Valencia, y él antepone mucho lo que tiene que ver el psicólogo del deporte en relación a otras actividades y a otros ámbitos de actuación de los psicólogos. Nosotros en la formación curricular, en la formación en el grado, hemos ido transitando y hemos sido formados de manera un tanto ecléctica. Se nos ha dado una formación bastante enciclopedista, donde las teorías o corrientes, como le quieran llamar, atraviesan todo nuestra formación, nuestro espacio formativo. En ese sentido, tiene sus ventajas, es una opinión personal, porque nos muestra un paneo y, digamos, diferentes posturas, diferentes formas de entender el psiquismo, y en otros países hay por lo general, digamos, una formación como más específica, ámbitos más determinados, y la incidencia de alguna corriente o alguna teoría prevalente, como lo fue aquí también durante muchos años. En mi época, por ejemplo, fuimos formados básicamente diríamos que en un 80% en el psicoanálisis, como teoría, como corriente y como metodología de trabajo. Una incidencia, una cuestión histórica que, bueno, no es momento ahora de ponernos a hablar de eso. Pero a nivel mundial, no es tan así como en el Río de la Plata, tanto en Argentina como en Uruguay. El psicoanálisis tuvo una gran impronta, una gran incidencia, y ustedes lo saben. Ahora, en la actualidad, la formación ya no es tan específica. Como decía yo al principio, la formación es un poco más abarcativa de otras corrientes, conductismo, cognitivismo, teoría familiar sistémica, Gestalt, estructuralismo, en fin, hay una serie de abanico tanto más amplio, incluidas las neurociencias en algunos cursos, que nos brinda un panorama donde uno puede, bueno, ir buscando el perfil más adecuado a la formación, o no solamente a la formación, sino a lo que uno considera más válido como herramienta a la hora de trabajar en esta actividad profesional. Algunos de ustedes lo mencionaron al principio cuando se presentaron, forman parte de instituciones académicas y científicas que están relacionadas con determinadas corrientes. Bueno, es la opción que han tomado y que consideran válida, y eso es muy importante. Nosotros como docentes, en mi caso personal, yo siempre le digo a los estudiantes que cuando ingresan en esta carrera se van a encontrar con una diversidad de posibilidades, y que transiten, que se tomen su tiempo para ver qué herramienta, qué marco teórico, qué referencias son las que consideran más válidas y más importantes, y que inclusive pueden tener la posibilidad de ir como cambiando hasta esas herramientas o integrándolas y ampliándolas. La psicología del deporte es bastante abarcativa, porque abarca todo lo que tiene que ver también con, como ya vimos, la iniciación deportiva, la salud, tanto los aspectos individuales como los grupales, deportes de competencia, alto rendimiento, elite, deporte amateur, deporte infantil, etc. Y
Y bueno, esto acá es representativo de lo que implica actualmente todo el bagaje tecnológico y científico que hay en torno a la psicología del deporte, que más adelante iremos especificando con ustedes. Enrique Cantón acá hace una diferencia entre la psicología clínica y la psicología del deporte. Habla de que la psicología clínica está más asociada o directamente más relacionada a trastornos mentales o del comportamiento, y la psicología del deporte a habilidades psicológicas, sin que haya ningún trastorno específico mental o del comportamiento, la preparación y el entrenamiento psicológico hace una clara delimitación. Pero más adelante, y aquí yo es donde me voy a tener un poquitito, en que Cantón Chirivella plantea de que evidentemente en ocasiones se presentan problemas o alteraciones clínicas en el deporte, como en cualquier otra actividad humana, que también hay que tratar. Esto es cierto, esto es cierto. No es común, no es muy común cuando hablamos, por ejemplo, del deporte de rendimiento, el deporte de alta competencia, cuando se llega a esos niveles, por lo general se tiene un fortalecimiento psíquico y mental importante que no, para llegar allí no se atraviesan durante todo ese proceso formativo, donde todo ese proceso deportivo, trastornos que impidan poder lograrlo. Por lo tanto, si se presentan antes, y es muy difícil que la persona pueda llegar, aunque no es absoluto esto que estoy diciendo, a un nivel de rendimiento máximo de elite, por ejemplo, pero puede pasar. Una cosa son las consecuencias a posteriori de lo que implica llegar a ese nivel, que es otro tema. Pero dice que si la persona especializada en psicología del deporte también está capacitada en el área de la psicología clínica, dice, podrá intervenir en ello. Y aquí me permito una discriminación, donde considero que justamente es donde hay que marcar la diferencia en el ámbito que nosotros estamos trabajando, porque nosotros establecemos desde el inicio un encuadre específico de trabajo con determinados objetivos que tienen que ver con el deporte, la actividad física y el nivel en el cual se esté trabajando. Por lo tanto, por más que estemos especializados clínicamente para trabajar un trastorno mental, no considero pertinente que lo haga el psicólogo del deporte. Aquí, cuando entra a jugar un trastorno importante de personalidad, un tratamiento importante a nivel emocional, a nivel conductual, tenemos que delimitar nuestro trabajo, y lo más adecuado es que se derive a alguien que trabaje específicamente lo que le está pasando a ese nivel a la persona, al deportista, pero no cumplir el doble rol, la doble función. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando hay tal vez algún conflicto puntual, agudo, y que al deportista también, por supuesto, se lo pueda acompañar, se le pueda brindar un apoyo que vaya un poco más allá de los objetivos que nos propusimos, porque siempre tenemos que tener como la flexibilidad de que el encuadre no nos atrape. Nosotros no nos podemos quedar atrapados en el encuadre. El encuadre puede ser flexible sin perder los límites, sin perder los límites. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la flexibilidad en el encuadre? El tipo de situación que se esté presentando. A mayor gravedad, mayor distanciamiento de la situación. O sea, que si es algo que no reviste una importancia extrema, profunda,
podemos de alguna manera flexibilizar el encuadre, hacer como un reencuadre, trabajar la temática específica hasta retomar nuevamente el objetivo planteado desde el principio. Porque sobre todo en deporte lo que pasa es que el deportista a veces, en determinados deportes son muy cerrados a la atención psicológica. Que ese es otro tema también que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la especialización, que tiene que ver justamente con la aceptación y la motivación a trabajar con un psicólogo deportivo. Muchas veces en determinados deportes no aceptan la intervención psicológica, pero en algunos momentos, en algunas ocasiones, lo terminan aceptando, van viendo los resultados, van viendo de que puede ser algo bueno y empiezan a dejar de lado fantasmas, mitos, no estoy loco, ese tipo de cosas, o que si te ven que con el psicólogo ya te miran diferente. Eso ya se está cambiando muchísimo. Nosotros en el ámbito deportivo estábamos cada día siendo mucho más aceptados e integrados y visto como algo mucho más natural. Pero igual cuesta. Pero entonces, cuando uno logra un vínculo, un buen vínculo con el deportista, un buen rapport, una buena comunicación, un buen conocimiento y por sobre todas las cosas el deportista se siente respetado en lo ético, en el secreto profesional, la confianza es plena y es máxima. Entonces ahí sí es cuando podemos estar mucho más capacitados para flexibilizar el encuadre, siempre y cuando no sea un trastorno de gravedad importante, profundo. No vamos a entrar en la disquisición de cuáles son o cuáles serían, pero creo que eso, en todo caso, lo puede determinar cada profesional en situación, ¿no? Acá esto da para mucho, yo no quiero hacer extensiva esta clase. Guárdense todas las preguntas que quieran y cuando estemos presencialmente, sincrónicamente, ojalá sea presencial. A mí esto me cuesta, por ejemplo, esta clase me está recostando grabarla porque es algo atípico, no es algo común, a mí me gusta estar cara a cara, pero bueno, son las condiciones que estamos viviendo. Por lo tanto, vayan registrando preguntas, dudas, aportes, comentarios, porque no quiere decir que yo esté diciendo acá que sea absoluto, ni mucho menos. Cantón Chirivela dice que hay cierta confusión entre el uso de determinados instrumentos de evaluación y técnicas de intervención y la consideración de que se está desarrollando una labor clínica. Sí, pasan estas cosas. Pasan estas cosas porque la mayoría de las técnicas de trabajo vienen de la mano muchas veces de la clínica. Los test, los cuestionarios, todo lo que tiene que ver con los aspectos cognitivos, todo lo que tiene que ver con la atención, con la memoria, con la concentración. Y claro, se da cierto nivel de confusión, pero en lo que mientras no lo tengamos nosotros confuso y sepamos que estamos utilizando herramientas que no son muy útiles, pero con un objetivo determinado dentro del deporte o de la actividad física, es válido. Es muy importante delimitar por eso el nivel en el cual nosotros estamos trabajando y cuáles son nuestros objetivos, ya sea formativos, ya sea de iniciación, ya sea de competición, ya sea de alto rendimiento, etcétera, amateur, lo que fuere. Dice Cantón Chirivela que muchos de los instrumentos y sistemas de evaluación no tienen objetivamente un uso exclusivo de la psicología clínica, y es cierto, aunque su empleo sea frecuente y tenga mucha tradición, sino que son también eficaces para obtener información en otros campos. Y es lo mismo que estábamos diciendo recién, ¿no? Incluso nosotros utilizamos, en
mi caso, por ejemplo, cuando hacemos un perfil del deportista, o un perfil psicológico, de personalidad, si quiere llamar, a mí no me gusta llamar de personalidad, eso tiene otras connotaciones, un perfil deportivo, psicológico deportivo del deportista, valga la redundancia, nosotros, en mi caso, por ejemplo, utilizo muchas evaluaciones que marcan diferentes índices que nos dan un perfil determinado, ya sea que tenga características más introvertidas, más extrovertidas, que sea más sanguíneo, que sea menos sanguíneo, que sea más flemático, menos flemático, etcétera, o que tenga conductas más fóbicas o menos fóbicas, en fin. Vamos sacando un perfil del deportista y desde allí, desde ese perfil, empezamos a conocerlo, a trabajar y a fortalecerlo y a ver qué aspectos entran en juego. En cuanto a la educación y el deporte, haciendo la discriminación de las áreas diferentes, como venimos haciendo de la intervención nuestra, en el campo donde más se acerca lo educativo es en la iniciación deportiva. Eso es muy claro. Ahí debemos educar en valores, educar en todo lo que es la adhesión a la actividad física, la adhesión al entrenamiento, educar, por ejemplo, conductas adecuadas, potenciarlas, que las conozcan, enseñarles cómo las pueden reconocer, cuando les pasa determinadas sensaciones, determinados sentimientos, que ahí se genera un aprendizaje, uno educa, ya sea al niño, al adulto, a la persona mayor, a quien sea, en iniciación deportiva, que en cualquier nivel se puede dar la iniciación deportiva, y sobre todo educamos en lo que tiene que ver con los cuidados a tener en cuenta, cosas que ustedes estuvieron viendo en lo que tiene que ver con la nutrición, ahí nos apoyamos en el nutricionista, con la medicina, ahí nos apoyamos en el doctor o en la doctora, o en aspectos que tengan que ver con el entrenamiento mismo, con el entrenador, un elemento realmente muy importante a tener en cuenta, que es cuando se trabaja en un equipo técnico, el entrenador como referente principal de este equipo. Y aquí es donde sí, en la psicología de la salud, tenemos que tener bien claro de que a veces se atraviesan como diferencias importantes, pero hoy en día están cada vez más cerca la psicología de la salud y la psicología del deporte, que no hay tanto antagonismo, diríamos yo, sobre todo lo que tiene que ver con promoción y prevención a través de la actividad física y del deporte. Todo lo que son los programas cardiovasculares, los programas oncológicos, los trabajos para las personas mayores, los cuidados, que como psicólogos del deporte, de la actividad física más que, y del deporte también, en el alto rendimiento, la prevención, el sobreentrenamiento, el entrenamiento invisible, son todas cosas, conceptos que yo les estoy tirando medio rápido, que los vamos a trabajar en todo el curso, en toda la especialización, y que las vamos a discutir entre todos, sin ningún lugar a dudas. Y nosotros decíamos esto de, bueno, ¿cómo se forman los psicólogos del deporte? El querido Jaume Cruz, un amigo lamentablemente fallecido hace poco, nos dejó mucha cosa, muchos estudios, muchas investigaciones, y él estaba muy preocupado por este tema, lo estuvo siempre.
decía que en Estados Unidos hay un modelo más o menos claro sobre la formación en psicología del deporte. Si ustedes leen algún texto de Balaguer, lo van a encontrar, cómo se forman los psicólogos del deporte en Estados Unidos, Gloria Balaguer. Y en los demás países dice que el tema en general está menos desarrollado. Y volvemos al principio aquí volvemos al principio. Si bien cada contexto, cada país, yo diría no solamente cada país, sino cada contexto, cada región, llamémosle Europa, llamémosle Norteamérica, Sudamérica, tienen evidentemente incidencias formativas diferentes. La que yo creo que marca una diferencia importante en la psicología del deporte en nuestra región es Argentina y Uruguay. En Argentina y Uruguay, ¿por qué? Por lo que yo les decía al principio, aquí se desarrolló históricamente una formación en psicoanálisis muy grande y capaz que ustedes me dirán, sí, pero ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con la psicología del deporte? Yo le diría que no sé lo que tiene que ver, pero que es una buena herramienta, sí, es una buena herramienta. Porque el psicoanálisis nos ha formado también a poder tener una capacidad de mirada y de observación del otro diferente. Y a tener aspectos en cuenta que muchas veces les van a encontrarse muchos trabajos que hablan de el deportista o de la mente humana o del psiquismo como un iceberg. Se ve apenas una parte de todo lo que significa que está en lo profundo, que no se ve, y esto es lo que de alguna manera la formación también en psicoanálisis permite poder ver cosas a veces que no se ven a simple vista. Esto no va en contradicción a los otros marcos teóricos, donde no conciben en absoluto esta mirada. Esta es una mirada clínica que en lo personal considero que puede servir, y mucho. No quiere decir que tengan que salir a formarse en psicoanálisis, ni mucho menos, pero sí es cierto que sirve para tener una herramienta más, para tener una mirada a veces un tanto diferente de la más característica, de la más incidente que es en la psicología del deporte, que es la cognitivo-conductual, ¿no? La cual tenemos que manejar, la cual tenemos que saber, tenemos que utilizarla. Y ahora, en la actualidad, las neurociencias, ¿no? Las neurociencias están jugando un papel determinante, todo lo que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, la incidencia de todos los neurotransmisores, no solamente en el deporte, también en otros trastornos psíquicos importantes. Están hablando de la incidencia en el autismo, en la esquizofrenia, etcétera, en las depresiones. Y en el deporte también los neurotransmisores se está constatando cada día más la importancia que tienen, todo lo que tiene que ver con la dopamina, la cortisona y lo que genera tanto el exceso como la disminución de cada uno de ellos, que lo veremos en otro momento. Y bueno, y hay tecnología que nos permite a nosotros poder utilizar con el deportista y poder ver registros, ya sea a nivel de lo que significa de la transmisión a través de la piel, el biofeedback, o el neurobiofeedback a través de lo que implica lo neurológico. También lo veremos en su momento a cada una de esas cosas. Pero hay una cosa que es muy importante, al menos para mí muy importante, que tiene que ver con el psicólogo
que se forma como tal, los psicólogos, tenemos una capacidad que la pueden tener otras profesiones, pero en la cual nosotros nos formamos sistemáticamente a lo largo de la carrera. Y es en la observación, en la capacidad de observación. Y no solamente en la capacidad de observación, sino también en todo lo que tiene que ver con la comunicación humana. Y esos son dos factores muy importantes en la actividad física y en el deporte. Otra formación importante en deporte, en esto eclético del deporte, lo que no quiere decir saber de todo, pero sí tener, como dice Foucault, una valija de herramientas de donde yo voy tomando, me voy nutriendo. Otra, digamos, teoría, otro factor importante a nivel teórico es la psicología social, con todo lo que tiene que ver con las instituciones, con los grupos, con los equipos, con la comunicación, con el liderazgo, etc. También la psicología social, no solamente la psicología social que nosotros tal vez más conocemos, que es la rioplatense, la de Pichon Rivière, sino también la psicología social norteamericana, la psicología social implantada por Kurt Lewin, etc. Es muy importante manejar esos factores que son todos los que se ponen en juego a la hora de la actividad física y del deporte. Acá, como ustedes verán, hay mucha dispersión teórica, una falta de delimitación del campo de estudio, lo dicen todos estos autores. Es una realidad, por eso yo les estoy hablando de que, bueno, tal vez sea importante tener en cuenta aspectos de cada marco teórico que sí tienen incidencia relevante en la actividad física y en el deporte. Al final, Jaume Cruz, tomando esto de Nietzsche, dice que para lograr una buena formación hay que tener en cuenta diferentes campos: la psicología, las ciencias aplicadas al deporte y el deporte en sí mismo. O sea, nosotros tenemos que saber del deporte. No importa, no es obstáculo no haberlo jugado, etcétera, no ser un deportista, no tiene nada que ver, tenemos que conocer el deporte. Tenemos que conocerlo a fondo, no solo las reglas, sino lo que no está escrito también del deporte, hay que conocerlo, que son las formas que tienen, las culturas que tienen los deportes. Y cada deporte es una cultura en sí misma. Cada deporte es una cultura en sí misma. Desde el más relevante hasta el que pareciera menos relevante. Y eso no hay ninguna duda. ¿No? Lo mismo que la actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? Si estamos trabajando en una rehabilitación cardíaca, si estamos trabajando en una rehabilitación muscular, es diferente. Pero hay que conocer sobre la actividad física y todo lo que está en juego a la hora de intervenir como profesionales. Cantón sigue hablando del ejercicio, de lo que tiene que ver con la formación, que debe tener una base fundamental, sólida, sí, eso no lo vamos a discutir, y se tiene que tener una posición crítica, y bastante abierta. Ahí Cantón dice, es importante que la formación cuente con esta base, ¿no? O sea, en varios conocimientos de psicología. Después tomaremos, como decíamos, lo que sea más necesario y de acuerdo a los objetivos que persigamos. Y terminamos con esta frase de Galeano, que me gusta mucho, como para que, bueno, sigan reflexionando y pensando. Muchas gracias.